buena tarde a todos. Instituciones Agaji le da la más cordial bienvenida y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro director general, el señor Sabino García, para dar apertura a este evento. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da un poquito mal en la garganta, pero para mí me da mucho gusto verlos aquí, que nos acompañen. Esta es su casa, siempre serán bienvenidos. Porque aparte de hacer negocios, yo creo que pues, debe haber ese lazo de amistad, ¿no? De esa confianza que se desarrolla. Pues se pensó en esta plática, una plática fiscal. Creo yo que Instituciones Agaji, desde que se fundó, pues todo se ha tratado de llevar, así como dice, caminar por la derecha. A iniciar nuestro contador aquí, general, contador Paredes, va a iniciar la plática y yo espero que de veras les sea útil, ¿no? Eso es lo que más deseo, que les sea de utilidad a esto que queremos compartir con ustedes, y nuevamente bienvenidos a todos. Distribuciones Agaji, interesado en fortalecer nuestra relación de negocio, tiene el enfoque en este momento de estar más cerca de ustedes, y lo que estamos buscando es darles ese tipo de herramientas para que sus negocios sean cada vez más estables y sobre todo más rentables. Hoy tenemos la misión de poder estar más cerca de ustedes, de entender sus negocios, de poder escucharles y poder hacer llegar este tipo de herramientas que seguros estamos les van a ser de mucha utilidad para que sus negocios vayan creciendo. Vamos a recibir al licenciado José Paredes con el tema de régimen de incorporación. Muy buenas tardes, sucursales. Su servidor va a hablar sobre el régimen de incorporación fiscal, en donde esto es de las pocas, por decirlo así, reglas o opciones que nos ha marcado, en este caso el fisco, como una intención de querer corregir la informalidad. El régimen de incorporación fiscal, para comenzar, los que están sujetos son aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales. Están sujetos al final son todas aquellas personas que realicen actividades empresariales. Lo que cambió en la ley en función del último boletín es esto que menciona aquí, que es únicamente, ¿sí? Porque dice ahí, es decir, que vendan bienes o presten servicios por lo que no se requiera título profesional, ¿sí? Siempre que sus ingresos no sean superiores a 2 millones de pesos. Una de las partes en donde nos marca la ley a partir de esta primera diapositiva es, aparte de que está mencionando de que no debe de tener el título al final sí se va a respetar. Si son contadores, pues no pueden poner un despacho de contador, no pueden estar bajo el régimen de incorporación fiscal. Si son abogados y quieren poner su despacho y no llegan a los 2 millones de pesos, no pueden estar dentro de este régimen de incorporación fiscal. Ahí sí la ley no cambia. En donde cambia es precisamente en lo que únicamente actividades empresariales. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, su servidor es empleado, tengo una percepción que recibo de parte de nuestra empresa, que es Agaji, pero eso me eximía, ¿sí?, de que yo pudiera entrar a este régimen de incorporación fiscal si es que yo quisiera entrar. El documento emitido por la Secretaría hace 2 días agrega ya ahora la opción de que cualquier asalariado que tengan ustedes en sus empresas, o cualquier asalariado de cualquier tipo de empresa, sea privada o federal, puede adicionalmente de tener un negocio, ¿sí?, donde quiera poner desde una tienda, desde cualquier tipo de giro, y no se diga obviamente en el ramo automotriz, si quiera tener al final una venta de autopartes y sea asalariado, ahora sí la ley lo va a permitir. Había una restricción hasta hace una semana, ¿sí?, en ese sentido. Hemos tenido mucho contacto en cuanto a lo que se ha dado por conocer en las autoridades, y también ahorita vamos a señalar algunos vicios dentro de la presentación o dentro de la redacción de ley que les debe de dar un panorama un poco más amplio. ¿Quiénes pasaron al régimen de incorporación fiscal de manera automática? Los que pasaron automáticamente fueron los que ya estaban como repecos, ¿no? Los regímenes de simplificado, que ahora dejaron de existir, automáticamente todos ya pasaron a estar dentro de un régimen que se llama de incorporación fiscal, ¿sí? Si alguno de ustedes
fuera o estuviera registrado dentro de su perfil en Hacienda ante el SAT como régimen simplificado o como REPECO, ¿sí? El día de hoy ya eso ya no va a existir. Y tiene que considerar un detalle muy importante. Les tiene que llegar una notificación de parte del SAT, si así fuera su giro presentado ante la autoridad, les tiene que llegar una notificación. Si esta notificación no llegara de aquí a mediados de marzo, porque no hay una fecha específica para esto, ¿sí? Tienen que acudir a la administración local que le corresponda del SAT, ¿sí? Para verificar el estatus que está guardando ante la autoridad su perfil fiscal, ¿sí? Es muy importante tener ese detalle en cuenta. Segundo, el régimen de incorporación fiscal también tiene otro detalle. Los que están en régimen intermedio, las personas físicas con actividad empresarial, que muy probablemente muchos de ustedes, el régimen de intermedio tiene la opción el día de hoy de poder bajar su estructura y sus obligaciones fiscales hacia este régimen de incorporación fiscal. Este régimen de intermedio no lo hizo la autoridad de manera automática, ¿sí? Eso es algo que cada uno de ustedes que estuviera en este régimen intermedio, ¿sí? Lo tiene que hacer. Tiene que presentar el aviso correspondiente para que esté aquí. Ahora vamos a ver las características de esto. Se lleva un registro de los ingresos y gastos como cualquier régimen simplificado, donde había un cuadernillo donde apuntábamos los ingresos y los egresos, o lo que vendíamos y lo que gastábamos, lo apuntábamos en un cuaderno, ¿sí? Va a seguir aquí siendo el mismo proceso. Lo que cambia es que ya la autoridad, como nos hemos dado cuenta desde el año pasado, ha empezado a automatizar ciertos procesos. Y esto se va a utilizar ahora en un sistema llamado Mis Cuentas, ¿sí? Mis Cuentas es un portal en internet, en la misma página del SAT, en donde vamos a tener efectivamente el mismo registro como si fuera un cuadernillo, ¿sí? Otra característica es que se expiden ya facturas electrónicas a sus clientes utilizando el sistema de Mis Cuentas. También desde este portal, ustedes, los que pueden estar o los que decidan estar en este régimen, pueden entrar al SAT. No necesariamente tienen que hacer un gasto por lo que se les llama los PACs, ¿sí? O los que tienen que timbrar en este sentido las facturas. No es necesario. Ese es un punto importante que también deben considerar, ¿sí? El régimen simplificado, recordemos que podía registrar diaria, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, bimestralmente, al final se declara. Este régimen es exactamente igual. No pagan impuestos durante el primer año, esto incluye el ICR, IVA y IEPS, ¿sí? Salvo que emitan facturas. Este detalle también ya cambió con la notificación que recibimos por parte del SAT hace algunos días. Esto se había eliminado. Esto fue lo que se eliminó. Ya no importa que emitan facturas. La regla anteriormente nos decía que si emitían facturas perdían todo el derecho y todos los beneficios que tenía el régimen de incorporación fiscal. Hoy ya no lo es, ya está liberado. El SAT ya sacó una carta, ¿sí? Reitero, se las vamos a hacer llegar, no lo ha emitido como ley, pero es una carta oficial por parte del SAT, donde se nos está informando que este régimen, esa parte de que si facturaban algo, perdían todos los privilegios, eso ya no existe. El impacto era muy fuerte, por una razón. Por ejemplo, la parte de los aceites, que si trasladamos el impuesto tendríamos que desglosar el IEPS si es que alguno de sus clientes lo quisiera. Todos los beneficios hubieran perdido si ustedes le facturan a algún cliente, ¿sí? que quisiera que les desglosara el IEPS. Ese era un riesgo muy grande porque perdían todos los privilegios que ahorita vamos a ver. Eso ya no va a suceder, ya la autoridad ya aceptó que esta recomendación hecha por diversas instituciones y asociaciones ya no se tomó en cuenta. Entonces ya podemos facturar. Declaran solamente cada 2 meses, como lo había mencionado, para el régimen de simplificado Hacienda, los meses de enero a marzo, en abril, de marzo a abril, en mayo, etcétera, y así hasta terminar. El régimen de incorporación fiscal es para todo el mundo, ¿sí? Obviamente todo aquel que quiera y decida entrar en el proceso de una regulación fiscal, ¿no? Es decir,
que ya se convierte en un sujeto que pueda facturar, que pueda tener un estado de cuenta, que tenga cuenta bancaria, que pueda hacer transferencias, etcétera, etcétera. Es decisión de cada quien, ¿sí? Si así fuera, y se dan de alta, ya independientemente de la zona en donde vamos, hablando en provincia, para todos los que tenemos invitados en los EDIs, si a su vez ustedes conocieran a alguna persona o estuvieran alejados de alguna comunidad, tienen que acudir, si fuera así, a una administración local de servicio al contribuyente de la ciudad más cercana, ¿sí? Ahí mismo pueden presentar y utilizar el sistema automatizado que se llama Mis Cuentas, para poder ejercer el derecho de generar sus ingresos o de registrar sus ingresos, generar sus facturas y también registrar sus pagos, sus gastos. Y en la actividad operativa cuando tenga autorización. Y por teléfono llamando al Infosat, que también se va a poder tener este servicio. Y como lo dice ahí, eso es próximamente. ¿Cuáles son los beneficios el día de hoy que tenemos? Este es el más importante y es el más impactante, ¿sí? Durante el primer año no se va a pagar ICR, ya que hay una reducción el primer año, como está marcado en el cuadro, del 100%, lo cual irá disminuyendo en los siguientes 9 años para pagar el impuesto total a partir del 11º año. Aquí hay dos cosas importantes. El primer año no pagamos, y como lo vamos viendo, si yo en mis ingresos y en mis gastos, en la cuenta, en el portal de mis cuentas, me genera una utilidad, vamos a ponerlo, de 100,000 pesos en un mes, ¿sí? Lo aplicamos en función de la tabla y esto nos genera ese impuesto no lo vamos a pagar en el primer año. Si en el ejemplo nos diera que tuviéramos que pagar un impuesto de 1,000 pesos, ¿sí?, en el bimestre, ¿sí?, nosotros esos 1,000 pesos los presentamos en cero en la declaración y no va a pasar absolutamente nada. Y eso sucederá todo este año. Para el siguiente año, si nos volvieran a salir esos 1,000 pesos, vamos a poner así, recurrentes de cada bimestre, lo que va a pasar es que de esos 1,000 pesos vamos a pagar menos el 10%. ¿Sí? Entonces estaríamos pagando 900 pesos. ¿De acuerdo? Y así tendríamos que ir en ese sentido. Aquí hay un tip importante. El régimen de incorporación fiscal, si esto lo vemos como una ventaja después de 10 años, al 11º año, como lo dice ahí, que ya se paga el impuesto normal, como viene en la tabla y como se verá, realmente lo que va a suceder es que todos aquellos después de 10 años, el 11º año, van a subir al régimen general de ley. Ya no va a existir el régimen de incorporación fiscal a los que tomen esta medida a partir de este año. Y ese es un punto que deben de también tomarlo muy en cuenta. No es que van a seguir en el régimen de incorporación fiscal. Lo que va a suceder en la ley, como hoy está marcado, es que se convierten, ¿sí?, en un sujeto de un nivel más alto, porque se supone que el negocio debe de crecer en estos 10 años. ¿De acuerdo? El primer tip. Si en este ejemplo, hoy es 2014, y este es 2014, 15, 16, 17, 18, y aquí digo, como ya el siguiente año yo voy a poder empezar a pagar el 50% de mi impuesto, bueno, pues, y perdón por la expresión, pero si tienen más familia, si tienen más hijos, ¿sí?, y si deciden traspasarle, ojo, ¿no?, traspasarle esto, traspasar todos los bienes, pero también es venderle, ¿sí? Si yo decido en este año 2015 a llegar al 5º año y decido que a lo mejor ya no me conviene por el ingreso que tengo, están en el régimen de incorporación fiscal, ¿puedo dividir eso? Sí, lo puedo dividir, pero tengo que cumplir 2 reglas importantes. Una, que la persona que lo ceda, pues primero que sea alguien de confianza, ¿no? Segunda, si se lo van a otorgar a sus hijos, ¿sí?, que se los vendan. La operación es totalmente legal, no de ceder el derecho, sino de vender el activo que tengan en ese momento, ¿sí?, los inventarios que tengan en ese momento. ¿Y qué es lo que va a suceder? La persona que le vendan esto, que puede ser un familiar de ustedes, empieza otra vez desde el año 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que otra vez vuelve a generar el 100% de deducción. ¿De acuerdo? Y los 2 millones de pesos, recordemos una cosa, los 2 millones de pesos se van actualizando por la inflación cada año. ¿De acuerdo?
pero deben de pensar cómo van a hacer su planeación en ese sentido. El cuadro es muy fácil de entenderlo. El cómo lo ocupemos, el cómo lo utilicemos, el cómo le demos ese valor agregado, esa es la parte importante. ¿Cómo lo van a ustedes a manejar? ¿Cómo lo pueden manejar el día de hoy? ¿Cómo pueden segmentar el día de hoy eso para que tengan este beneficio fiscal? ¿Cómo puede seguir mi negocio el día de hoy? ¿Sí? Pero adicionalmente, ¿cómo lo proyecto dentro de 3 o 4 años o 6 años cuando yo estoy pagando ya la mayoría del impuesto? ¿Sí? Esa regla está permitida, porque como dice, lo que no está en ley, no está permitido. Hoy eso no está regulado. ¿Sí? Obviamente, si hay un cambio en la ley, bueno, pues algo sucederá, pero sí deben entender que esta sería una forma de ir viendo en el futuro qué tendríamos que hacer con nuestros negocios para hacerlos más rentables. ¿De acuerdo? Un estímulo del 100% del IVA, también por la enajenación de bienes, por la prestación de servicios independientes. Aquí obviamente lo que estamos hablando de todos nosotros y de los que están en provincia es precisamente la enajenación de bienes, ¿no? ¿Sí? Por la parte de autopartes. ¿Sí? Entonces, dice ahí, siempre que no se cobre dicho impuesto o se acredite. Así lo decía la ley, reitero, ya el escrito que tenemos el día de hoy, eso ya no importa, ya lo puede facturar. Si alguien de sus clientes ya le pide, desglósame el IVA, porque soy el régimen de incorporación fiscal que antes decíamos, como en el régimen simplificado, que no se podía, hoy ya se puede. Hoy ya pueden tener clientes un poco más grandes y le pueden otorgar esta factura electrónica sin ningún problema desglosando el IVA. ¿De acuerdo? En el IEPS, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. Si a ustedes les trasladan el IEPS, si ustedes les facturan algo, ¿sí?, tienen que pedirles que les facturen dado caso el IEPS, ¿no?, si así fuera, ¿no? Y por lo tanto también tienen el beneficio de no pagarlo durante el primer año. Aquí es, ojo, es importante, solamente por el primer año. Después es una operación normal de mis ingresos que tengo contra mis pagos, ¿sí?, y mi diferencial de IEPS es lo que tendría que estar reportando. ¿Con qué facilidades contamos? Bueno, cuentan con un sistema de registro fiscal, que son mis cuentas, en el cual se registran los ingresos y los gastos, lo cual les permitirá tener prellenada la información que servirá para su cálculo de impuestos. ¿Sí? Y reitero, y aplicando la tabla el primer año no pagarían absolutamente ningún tipo de impuestos. No están obligados a presentación de ningún tipo de declaración informativa o anual. ¿Sí? Entonces, todos los que eran régimen simplificado y pasaron de manera automática, ¿sí?, para ir haciendo resúmenes, pasaron automáticamente, son RIF el día de hoy, tienen que recibir su notificación. Si no lo han recibido, por favor, solicítenlo. Es muy importante solicitarlo. Y si no es importante, acudir a la administración local del SAT y verificar en qué estatus está su RFC. ¿De acuerdo? Y si están bajo esos términos inscritos ya de manera automática y los de régimen intermedio bajan porque estiman que no van a vender más de 2 millones de pesos, bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es verificar la misma información y a su vez tienen el mismo derecho de que no van a hacer ningún tipo de declaración anual en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces en ese régimen establecemos que no debemos de rebasar 2 millones al año. Al año. ¿En ventas? En ventas, es en ventas, es importante. No es la utilidad, ¿eh? No es la resta de ingresos y gastos, es lo que facturemos. Cuando rebasemos esa cantidad, ¿en qué régimen ya te vas como una persona física con actividad empresarial automáticamente? Automáticamente diciendo, porque ya nos dice que hace hasta 2 millones de pesos. ¿Sí? Pero ese trámite lo tienes que hacer directamente haciendo la modificación y la ampliación, obviamente, el pago de los impuestos, en este caso como un régimen general de ley. ¿De acuerdo? Es un régimen muy especial. ¿De acuerdo? Ustedes pueden estar en el RIF inscritos el día de hoy, se van hasta diciembre. Pero, oh sorpresa, ¿no? Se llevan que facturaron más de 2 millones de pesos, ¿no? O van vigilando cómo van a ir haciendo esa planeación, ¿no? Van vigilando que realmente yo soy un negocio que genera más de 2 millones de pesos, pues ya dimos una opción que tienen que hacer para que entren en este régimen y separen un poquito los ingresos, ¿no? Para que puedan ir haciendo esa planeación, ¿de acuerdo? Y obtener los beneficios durante 10 años, ¿de acuerdo? Pero sí, si rebasan los 2 millones de pesos al final del año,
tienen que presentar su declaración anual, independientemente de que hayan estado inscritos como RIF, lo tienen que hacer ya como una persona casi moral. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante. En este mismo, entonces, todos nuestros pagos, todo lo que tenemos que realizar, ¿se debe de realizar en cheque? ¿O tenemos algunas pequeñas? No. Para este régimen, como para todos, gastos, pagos mayores de 2,000 pesos siempre tienen que ser con cheque, transferencia bancaria, eso siempre tiene que estar regulado de esta forma. Sí. Buenas tardes. En el caso de estar en este régimen, se presentarán declaraciones bimestrales, más no el anual. ¿Está correcto? Es correcto, solo que las declaraciones bimestrales que hacemos son en ceros. O sea, sí hay una obligación de presentarlas, pero hay que presentarlas en ceros. Mis ingresos personales o cuentas bancarias personales incluyen dentro de los gastos de Hacienda, por ejemplo, tarjetas de crédito o compras que yo haga, que realice. Ok, ahí toca un punto importante. Primero tendríamos que identificar si sus ingresos adicionalmente, o más bien, de qué manera están segmentados. Como lo mencioné yo, hay un documento hoy entregado por parte de Hacienda donde permite que cualquier persona asalariada pueda estar en este régimen independientemente de que tenga un negocio, que en este caso, como es nuestro giro, de autopartes. La suma de todos estos ingresos, si usted los tiene en diversas tarjetas de crédito o porque le lleguen de diversos esquemas, recordemos una cosa que es importante. Lo que usted tenga en este régimen es lo que usted va a declarar. Es decir, si usted se dedica como asalariado, ese recibo de salarios y aquí entramos un poquito a hablar de toda la legislación tributaria que está vigente. Primero porque, aparte del RIF, tendríamos que ahí mezclar que todos los documentos son CFDIs, facturas, pero adicionalmente son recibos de nómina. ¿Qué implica esto? Que con el RFC, cada uno de nosotros va a estar identificado por el SAT. ¿Sí? Cuando un CFDI sea generado en el pago de nómina, si fuera el ejemplo que usted le aplica a usted y que me está mencionando, automáticamente en el SAT, en el correo, en este caso, o en su expediente fiscal, va a aparecer que ya tiene usted X número de documentos, porque esto ya va a estar automatizado. Y eso quiere decir que el SAT va a poder ubicar cuánto dinero usted ha generado durante un mes, durante un año, etcétera, etcétera. Si a usted le depositan dinero, y ahora vámonos a la ley en cuanto al ramo financiero, ¿sí? Desaparece la parte del YETU, desaparece el IDE por las operaciones de dinero en efectivo, pero no desaparece la obligación por parte del sistema financiero que si a cualquiera de nosotros, incluyendo a usted, le depositan en un mes, independientemente de la cantidad de tarjetas y cuentas que tenga, la suma de todas ellas que estuvieran a nombre de usted y de cada uno de nosotros, el SAT, el banco o los bancos tienen la obligación de reportar cualquier operación que en un mes haya sido por más, en efectivo, por más de 15,000 pesos. En la diapositiva número 3 presentaste un cuadro donde hablabas de un retroceso, bueno, de una progresión que proyectabas a 11 años. A 10 años. A 10 años, a 10 bueno, que en el 11 años. Correcto. 5, perdón. Mencionaste como ejemplo el año 2, el año 15, estamos en 2014, donde hablabas de este impuesto del ISR. Y mencionaste que si fuera un ingreso de 1,000 pesos, ya en el año... Un pago de impuestos, como ejemplo, lo ejemplificaste. Nada más tendría que pagar 900. Yo creo que lo que se pagaría serían 100, ¿no? Perdóname, estás en lo correcto, es el 100 pesos lo que tengo. 90 es lo que deducimos y que no presentamos. Okay. Y en el año 50, cuando ya en un momento dado se descompensaría lo que pudiera hacer a nuestro favor, pudiéramos hacer una especie de venta de negocio. De venta de negocio a algún familiar para poder regresar el año 1, ¿no? Exactamente. Pero reitero, ¿no? Faltó nada más un dato importante. Sí lo podemos hacer, sí, solo sí. La persona, nuestro hijo, nuestro pariente X, la persona que ustedes decidan esto,
entre al RIF sí, pero que no haya estado inscrito, ¿sí?, antes en el fisco. Eso es lo que no se puede, ¿sí? Eso sí, no se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, si usted y yo hiciéramos una muy buena amistad, y yo como estoy dado de alta ya ante la autoridad como un régimen intermedio, ¿sí?, y usted me traspasara ese negocio, yo, José Paredes, yo ya no puedo entrar al RIF. Más bien se incorporaría a la operación de lo que yo le comprara a usted como régimen intermedio. Okay, y los demás impuestos nada más es el beneficio por un año. Exacto. Si siendo régimen intermedio puede pasar al RIF, sí puede pasar, siempre y cuando no rebasen el año 2 millones de pesos. ¿En utilidad neta? No, en venta, recordemos que es en venta. Los impuestos que generemos, independientemente de que no se paguen en el RIF, como sucedía en el régimen simplificado, son definitivos. ¿Sí? O sea, ya no hay retroactividad si es que hay alguna preocupación. El día de hoy no hay retroactividad en algún sentido. Digo, si de pronto la Cámara de Diputados, porque no es el SAT, ¿no? La Cámara de Diputados dice, cuando estén por aquí, ¿qué creen? Que todo lo que tienen que estar atrás tienen que pagar por lo menos el 10% del impuesto. Eso no lo podemos saber. El día de hoy yo lo que le puedo confirmar es, usted va a pagar esto y no lo tiene que acumular nunca, ¿sí? Porque así está marcado la ley, no es retroactivo, ¿sí? Y no es que llegue al 5º año y usted lo tenga que pagar, no va a pasar nada, no se tiene que acumular, son definitivos, presentados a cero y no va a tener ningún problema fiscal. Es el importe a pagar, es cero. Ahí es donde tenemos que declarar. Sí, se declara normal, pero el importe a pagar es cero. Había un régimen simplificado que existió durante muchos años, ¿sí?, y que el día de hoy se ve modificado, le cambian el nombre, le dan ciertas ventajas, ¿sí?, pero, y no tengo en la mente cuándo nació el régimen simplificado, ¿sí?, pero si no me recuerdo, estoy hablando más de 10 años, ¿sí?, y nunca pasó nada. ¿Sí? Si hubiera una retroactividad, porque recordemos que esto es ley, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una miscelánea, esto es ley, ¿sí? Entonces, como es ley, y si la quieren cambiar, y como lo marca la Constitución en alguno de sus artículos, y reitero, para no entrar mucho a detalle, ¿sí?, no puede perjudicar una ley sustantiva, que sería, en este caso, una ley fiscal contra una ley constitucional, ¿sí? No podría afectar la economía de nosotros, de los mexicanos, ¿sí? Por lo tanto, podría considerarse la figura del amparo, ¿de acuerdo? Pero eso sucede en aspectos muy particulares de la ley en ese sentido. Para este régimen, por lo menos el día de hoy, lo que yo voy a decir es que no existe, ¿sí?, y que la perspectiva de lo que yo estoy mencionando es porque así lo está escrito en la ley. El impuesto sobre productos especiales, ¿sí?, y servicios se refiere, por ejemplo, a las gasolinas, ¿no? La gasolina es un impuesto que tiene inherente cada vez que nosotros vamos a cargar gasolina, tiene un impuesto que nosotros no lo vemos, pero que las gasolineras tienen la obligación de declararlo, ¿de acuerdo? A eso se refiere el IEPS. Perdón, si rebasando los 2 millones automáticamente se pasa al régimen de persona moral. No, la respuesta no es automático, es más bien decisión tuya. Si tú llegando el mes, poniéndolo textual así, si el día 1 de enero tú te diste cuenta, lamentablemente, de 2015, que tuviste más de 2 millones de pesos de ingresos, tienes que decidir en qué régimen te vas a quedar. Si como una actividad empresarial de una persona física, que tendrías que checar cuáles son los privilegios o cuáles son los bemoles o los pros y los contras que tiene. O estimas que realmente lo que necesitas es tener todo el ámbito de deducciones, pero también de responsabilidades ante el SAT, porque tu negocio va a crecer muchísimo más. Ah, bueno, entonces mejor sí conviértete en una SA, ¿sí?, que es una sociedad anónima de capital variable o de capital, etcétera, etcétera, que hay diferentes, ¿sí?, asociación en participación, etcétera, etcétera, y tendrías que verificar exactamente cuál es el beneficio que pudieras tener. Pero sí tendrías que cambiar de régimen. No cambias de manera automática, no es la palabra. Automáticamente es cuando el SAT hace algo de manera automática porque tú ya te pasaste de los 2 millones. Lo que voy es que esa es tu decisión. Tú tienes que decidir
que ya no puede, que tienes que declarar en un régimen que ya no va a ser el RIF, porque ahí sí la palabra automático, el SAT ya no te lo va a permitir. Lo que va a pasar es que seguramente el SAT te va a hacer una notificación por una no presentación de impuestos durante un año. Ojo, esto es importante, ¿eh? Si durante un año yo tengo 2 millones de pesos exactamente, el SAT no me va a decir nada, declaro en ceros, no pasa nada. Pero si llego a 2.001.000 pesos, ¿qué es lo que va a pasar? El SAT te va a requerir, porque sales del esquema, ¿sí? Y perdón, me pongo acá, sales del esquema, y lo que va a suceder es que te va a requerir el pago de los impuestos por el año, porque no cumpliste el RIF, porque no cumpliste que debes de tener ingresos menores a 2 millones de pesos. Hay una prórroga por la emisión de los FDIs y por las facturas en este año. Esa prórroga está hasta el mes de marzo, ¿sí? Durante estos 3 meses, las facturas, no tanto de papel, porque realmente las de papel ya dejaron de funcionar el 31 de diciembre, ojo, ¿sí? Hay otras facturas que son los CFDs o los CBBs, que le llaman, y perdón por las... Bueno, que son documentos fiscales que al final se podían emitir dependiendo del giro que teníamos cada uno de nosotros o donde compráramos, y que nos podían en algún momento hacer el efecto de poder deducir, ¿sí? O de poder generar un ingreso en función del tipo de factura. Pero esa regulación, reitero, el papel como régimen simplificado de RIF hasta el mes de marzo no es necesario, ¿sí? Si ustedes, porque hay una característica importante en este régimen, ustedes hasta el mes de marzo, si tienen notas de venta, pueden seguir utilizándolas, ¿sí? El único problema que tienen es que si le quieren vender a una persona moral con una nota de venta, porque está permitido hasta el mes de marzo, y también en el régimen de incorporación fiscal está permitido, ¿sí? Esa factura hacia la persona moral es no deducible, ¿sí? Que esa era uno de los no beneficios que había en este régimen, ¿sí? Entonces hoy podemos hacer ya negociaciones con persona moral sin perder estos beneficios. Podemos facturarles y desglosarles el IVA con una factura que, reitero, lo pueden hacer, y lo vamos a ver en un momento más, lo pueden hacer en el mismo portal de internet y no les va a costar un solo centavo. Y que no rebase los 2 millones de pesos en sus declaraciones finales. Pero si yo estoy comprando, un ejemplo, al año, compro 3 millones de pesos, el gobierno me va a cobrar un impuesto por ese millón de pesos que compré de más. ¿No es así? No, más bien lo que tiene que usted hacer es, mire, los 3 millones de pesos los va a acumular en un año. Reitero, desde este momento, si usted sabe que su negocio va a generar, más de 3 millones de pesos, tiene que hacer 2 cosas. O se da de alta de una vez como régimen general de ley, es decir, como una persona física con actividad empresarial, que para mí, por el volumen de dinero que me está diciendo, esa sería la opción, ¿sí? Segundo, no puede inscribirse, entonces, pero eso, reitero, es una decisión que usted debe de tomar, ¿sí? Y la otra opción sería, segmente esa parte de su negocio para que declare 1,5 millones y 1,5 millones, ¿sí? Pero esa es una decisión que debe tomar usted. Discrepancia fiscal, ¿sí? No sé si lo hayan escuchado. La discrepancia fiscal se refiere a que si José Paredes el día de hoy tiene en sus tarjetas de débito, dejen de las de crédito, porque eso no es dinero, es el dinero que nos van a prestar, pero tiene dinero de ingresos de diversos giros, ¿no? De asesorías aquí, asesorías allá, etcétera, lo que fuera, negocios, venta, lo que fuera. Pero yo acumule durante el año más de 2 millones de pesos en mis cuentas que están a nombre de José Paredes. La discrepancia fiscal sería cuando efectivamente el sistema financiero diga: José Paredes tuvo operaciones por 3 millones de pesos. Y cuando diga el SAT, ¿cómo es posible que José Paredes tenga 3 millones de pesos en sistema financiero, aunque haya pagado un préstamo que acumule más de 3 millones de pesos, y por otro lado diga que está en RIF y no generó ingresos mayores de 2 millones de pesos?
está considerado ya para este año y a partir de este año la discrepancia fiscal. Antes no lo era. Antes no lo era. Hoy es un punto que a todos nosotros como contribuyentes físicas y morales debemos de tomar en cuenta. Hoy sí se convierte toda esta ley en la parte, no la parte del RIF, en la parte de toda la legislación, sí se convierte casi en un terrorismo fiscal, como en muchas ocasiones ha mencionado. Lo que pide el RIF es que entremos todos bajo un régimen de ley que es obligatorio, que nos dé un cierto beneficio de una imagen distinta de nuestro negocio. Creo que ese es un punto importante. Dejen el punto fiscal fuera. Vamos a ponerlo como una imagen de negocio regulado, serio, no porque no lo seamos, reitero, o sea, no me lo vayan a tomar a mal. Porque lo que quiere el fisco es que durante 10 años la base de contribuyentes se incremente. Si tú me preguntas esto de que ahora ya no va a haber dinero en el bolsillo, yo te diría, sí, pero depende de cómo lo administres, ¿no? O sea, dependerá de que lo que registres aquí y lo que gastes, ¿sí? Pues lleves un registro en tu cuaderno, que antes se llevaba, para que veas que no haya una discrepancia fiscal, que es lo que he estado diciendo, ¿sí? Porque recordemos una cosa, pudiera ser que no lleguemos a los 2 millones de pesos, estoy de acuerdo, no llegamos a los 2 millones de pesos, llegamos a 600,000 pesos en el año, ¿no? Pero yo en la bolsa me gasté durante el año 400,000. Ojo en dónde gastamos los 400,000 y cómo los gastamos. Si esos 400,000 pesos los mandamos al banco, pues están cometiendo un error, ¿no? Pero la verdad lo que tienen que hacer es, si nos vamos a portar por la derecha, la recomendación es, hay que portarse por la derecha. Yo creo que una muy buena administración, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, ocupando los medios electrónicos que tenemos el día de hoy y los beneficios que está dando, en este caso el SAT, si nos portamos por la derecha, el negocio tiene que ir produciendo y generando ganancias, ¿sí? Esa es una parte muy importante. Si tenemos una buena administración, lo que va a suceder es que nosotros mismos vamos a empezar a construir algo que tiene buenos cimientos. Esa es una parte importante. Creo que al final todos siempre tenemos lamentablemente a veces en la mente lo primero que cuando sale una miscelánea o cuando sale una ley es cómo no lo hacemos, ¿no? El mensaje de nosotros es hay que hacerlo como debe de hacerse. Las declaraciones trimestrales incluyendo retenciones, las retenciones tienen que ver, por ejemplo, si usted es dueña de un negocio o es contadora. No, porque depende de la pregunta de que sea, porque si no me meto en problemas ahí, ¿no? Pero sí, yo soy la dueña. Usted es la dueña, ok. Usted, por ejemplo, le paga a un contador. El contador le da un recibo de honorario. El honorario tiene que retener. A eso se refiere en esa parte de la retención. Tiene que declarar. Eso la ley no está fuera de presentarlo y de pagarlo. Porque al final lo que estamos haciendo es retener ese dinero, que no es nuestro. Lo único que hacemos es que la ley marca que cualquier recibo de honorarios que obtengamos cualquiera de nosotros por un servicio que nos presten, le tenemos que retener un porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno, eso no está exento en el RIF para no pagarlo. Eso es importante, ¿eh? Eso sí lo tenemos que pagar. Aquí está, perdón, aquí si están viendo ustedes, aquí está dentro de accesos relevantes. Esto, bueno, aquí el día de hoy así se presenta, se llama Mis Cuentas, le vamos a dar un clic. Y tienes dos opciones, que es Factura Fácil y Mi Contabilidad. Los vamos a ver rápidamente los dos. Factura Fácil, le vamos a dar un clic ahí. Dice generar factura, cancelar, consultar y recuperar. Les voy a mostrar nada más rápidamente cuál es el formato de la factura. Aquí yo voy a poner mis datos. Es el formato de la factura.
en donde dice aquí ingresos por, aquí debe de aparecer una opción, no me aparece en mi máquina, pero es por la resolución, ¿sí? Dice seleccionar. Lo que yo voy a seleccionar es, en este caso, bajo qué régimen voy a declarar. Si ustedes entraran solamente con su RFC y con su fiel al final, ¿sí? Entrarían de la misma forma como yo lo hice, y lo que tienen que poner aquí es seleccionar. Si yo le doy un clic aquí, a ver si intenta darle un clic ahí, por favor, lo dice seleccionar. ¿No vas a darle un clic así uno solo? No, perdón, es por la resolución. Pero lo que va a aparecer ahí es régimen. Ok. Por ejemplo, yo no soy RIF. Yo lo que tengo es sueldos y salarios asimilados y tengo una actividad empresarial y o profesional. Ahí para todos ustedes que se cambiaran a este régimen, aparecería ahí régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Porque pueden como asalariados también tener algún proyecto, como pueden tener actividad empresarial también pueden tenerlo, ¿no? Pero en donde ustedes deben de tributar, si es su decisión, es en el RIF, y tendrían que tomar la opción, marca la de actividad empresarial y profesional, por favor, y vamos a suponer que esta sea RIF, ¿sí? Régimen de incorporación fiscal. Le das un clic ahí, de abajo, ¿ese? Ok. Y de este lado, el tipo de comprobante, que sería factura, y no te aparece nada, ¿verdad? Dale, seleccione. Aquí en este tipo de comprobante. Y aquí le dicen si va a ser un ingreso, un gasto o un traslado. El traslado realmente no lo ocupan ustedes, pero sería más bien un ingreso o un gasto. ¿De acuerdo? Está mal el portal porque yo entré en una parte donde decía que debo de facturar. ¿Sí? El sistema y el portal particularmente tiene fallas el día de hoy. Ese es algo importante. Y con eso quiero casi ya empezar a concluir la plática. El portal el día de hoy tiene estos errores porque yo entré a generar una factura y yo no puedo tener una factura de gasto generada por mí. ¿De acuerdo? Ese es un error que hoy tiene la página. Se los quería mostrar de esta manera. En el manual que vamos a subir, en el portal que nosotros tenemos del e-commerce y que deben de tener su clave y que si no la tienen, por favor les pido que en este momento nos la soliciten, vamos a poner la misma presentación que les acabo de dar yo. Y adelante, y ahorita lo vamos a ver rápidamente. Si quieres pasar, perdón, voy a mirar más para terminar. Ponle aquí ingreso. Y aquí viene lo que les decía. Descripción del servicio o mercancía. No hay para poner segmentos. No hay para poner detalle. ¿De acuerdo? No existe eso. ¿Sí? Si tuvieran que vender 10 productos, aquí es gratuito, ¿eh? Esto no les va a costar ni un solo peso. Tendrían que hacer 10 facturas. ¿De acuerdo? Pero si no van a vender un producto, aquí lo pueden hacer. ¿Sí? Del lado derecho, el importe, pueden meter descuentos, les va a dar un subtotal. Si quieren, si alguien les pide que desglosen el IEPS, lo marcan y aquí lo va a tener. Si les preguntan que si aplica IVA, le pueden poner si sí aplica o no aplica. Si aplica retención, de lo que estamos hablando, ¿sí? Si fuéramos una persona con actividad empresarial, puede entrar aquí, por ejemplo, como servidor, y yo puedo generar una factura para facturarle a alguien que requiera algún servicio mío, ¿sí? El ISR retenido, el IVA retenido y el total. Entonces, pero solamente es un solo rubro, ¿de acuerdo? No podemos tener más rubros. Esta presentación es la que les vamos a poner en el portal del e-commerce, ¿sí? Y en esta va a estar toda la presentación. Ahorita le vamos a ver esta, hay muchas más, son 32 láminas, que es la misma explicación que les acabo de dar el día de hoy, más cómo deben de hacer el registro de una factura y cómo deben de hacer el registro de sus ingresos en el portal de mis cuentas, ¿sí? Que ya entramos ahorita y vimos que es muy fácil entrar. Y por otro lado, cómo vamos a registrar ingresos y gastos, ¿no? Ahora, es importante, y reitero, lo que vayan a registrar que tengan el sustento que es un documento fiscal válido, ¿sí? En donde tienen que tener mucho más cuidado es
en los gastos. Pidan todo lo que compren con factura. Es importante que registren, que los gastos que registren sean con facturas. Si no son facturas y los revisan, se los van a hacer no deducibles. Y reitero, en función de las bondades de este régimen, pudiera no pagar el impuesto, ¿sí? Pero la multa no se la van a quitar, ¿no? Entonces, el registro del gasto es exactamente de la misma manera como si fuera el formato de la factura que vimos ahorita, donde pueden registrar. Aquí nada más un detalle que es importante es el régimen de incorporación fiscal. Pueden registrar diariamente, pueden registrar semanalmente, quincenalmente, mensualmente, bimestralmente. Es más, pueden registrar en el portal. Si fuera enero y febrero, regístrenlo el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque es cuando ya saben cuánto fue su ingreso. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer de esa forma, porque todos ustedes no van a declararlo, entiendan, lo van a poner en ceros. ¿Sí? Esa práctica ustedes tienen que decidir cómo registrarlo. Pero lo que obliga a la ley es que lo tienen que registrar en el portal. Si ustedes piden una factura, automáticamente la factura de sus gastos les va a aparecer en su buzón fiscal, que eso sería tema del licenciado Antonio, ¿sí? Y que ahorita lo va a comentar, ¿sí? Entonces, pero es importante registrar todos sus gastos, y lo pueden hacer en un periodo de 2 meses más un día, por decirlo así, y que lo que registren y salga de impuesto no van a pagar absolutamente ningún impuesto, ¿sí? ¿Que van a poder desglosar el IVA hoy? Sí, sí lo van a poder desglosar el IVA. Ya está en la ley, próximamente saldrá en la miscelánea. El documento que nosotros hemos recibido se los vamos a poner igual en el portal para que lo vean. No es algo que estemos inventando nosotros, es un documento oficial mandado por el SAT, donde nos está diciendo que el RIF tiene también la ventaja de poder facturar con IVA y de que puede ser una mezcla de asalariado, ¿sí? De un régimen de asalariado, o sea que como yo, que gano aquí dinero y que puedo aparte tener mi negocio. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo concluyo mi presentación y